damos cuenta. Nosotros muchas veces solo actuamos, decidimos muchas veces sin meditar bien a veces lo que tenemos que decidir. Y le decía yo, ¿qué es lo que detiene la bendición de Dios? ¿Y qué es lo que detiene muchas veces un milagro en nuestras vidas? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted? Porque para responder a esta pregunta quiero hacerlo a través de contarle una historia bíblica. Sí, la Biblia relata que cuando Jesús fue a su pueblo, que cuando Jesús fue al pueblo en donde se había criado, cuando Jesús va al pueblo de Nazaret, la Biblia relata que él no hizo allí milagro, escucha bien, no porque no pudo, escucha bien, no porque no pudo ni porque no quiso. Si nosotros leemos bien las citas bíblicas, esa cita bíblica allí, Jesús no hizo milagro porque no pudo o porque no quiso, sino que dice la Biblia que no pudo hacer milagros allí por causa del razonamiento, del cuestionamiento, de la incredulidad de los que estaban en Nazaret. Porque Jesús viene lleno del poder de Dios del desierto, donde estuvo 40 días ayunando, y lleno de ese poder de Dios, al primer lugar que va es a su pueblo, a su gente, a Nazaret, a su tierra. ¿Sí? Al primer lugar que va es a la gente en donde había nacido Jesús, en donde estaba Jesús, a la tierra de Jesús. Es a la primera gente que va a Jesús, porque Dios siempre va a venir primero a los suyos. ¿Sí? Primero a los suyos. Jesús en un principio, dice la Biblia que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Y hoy día nosotros pasamos a ser después de ser últimos, pasamos a ser primeros. Amén. ¿Por qué? Porque Israel no le recibió y nosotros, escúcheme bien, recibimos aquel regalo. ¿Sí? ¿Cómo se me fue la palabra? Recibimos aquel regalo, amén, de ser hechos hijos de Dios a causa de que su pueblo a quien vino lo rechazó. La Biblia relata que Él no hizo milagros allí no porque no pudo, sino por la incredulidad que había en el pueblo. Y la Biblia narra que que Él solo sanó a unos pocos enfermos poniendo su mano sobre ellos. Y la historia continúa, ¿cierto? Y cuenta que Jesús estaba sorprendido, que Jesús estaba asombrado al ver la incredulidad de ellos. O sea, Jesús les hablaba, ellos hallaban hermoso, les cautivaba, les fascinaba lo que Jesús les hablaba. Pero escuchen, no provocaba algún efecto en ellos. No provocaba un efecto de fe, un efecto positivo en ellos, sino que al contrario, lo que hacían ellos era razonar lo que Jesús les decía, cuestionar lo que Jesús hablaba y al final caer en la incredulidad de su razonamiento y su cuestionamiento. Por eso vamos a leer la historia que está en el libro de Mateo capítulo 13, versos 53 al 58. Mateo 13, versos 53 al 58, y dice la palabra del Señor así en el nombre poderoso de Jesús. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Escúchame bien, ¿qué pasaba con los que estaban en su tierra? Al escuchar a Jesús, se maravillaban. ¡Oh, qué buena palabra! ¿O no? Se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? 55, pero escúchame bien, pero también junto con maravillarse venía el razonamiento y el cuestionamiento. Y decían ellos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Cuestionamientos, ¿o no? Que vienen a través del razonamiento humano. Porque cuando usted cuestiona la palabra de Dios, la cuestiona a causa de su razonamiento, a causa de lo que usted piensa, ¿sí? Y decían ellos, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? 57. Y se escandalizaban de él. Y se escandalizaban de él.
Me imagino que decían, este está loco. Yo creo que habla puras incoherencias. Porque acuérdense que ellos cuestionaban lo que Jesús decía. Razonaban lo que Jesús decía. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Y dónde más? Y en su casa. ¿Sí? Sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. Y aquí viene la causa. Dice, a causa que no podía, a causa de que se le fue el poder. No, dice a causa de la incredulidad de ellos. ¿Entiende por qué hay cosas que muchas veces no ocurren en nuestra vida? No es porque Dios no quiera hacerlo, porque hay respuestas que no llegan, porque hay cosas que se estancan, porque, escuche, hay cosas que muchas veces es como que estamos nosotros limitados a ellas. Y no es porque Dios no nos quiera darla o porque Dios no pueda hacer algo en medio de la circunstancia o la situación que usted y yo vivimos, sino es por causa de nuestro razonamiento, de nuestros cuestionamientos, literalmente de nuestra incredulidad. Escúcheme bien, incredulidad, razonamiento, cuestionamiento a lo que Dios nos habla, pero ¿cómo va a ser así? Yo creo que eso ocurrió en la historia que Jesús cuenta nomás, pero en estos tiempos, pastor. Y esa es una de las causas por la cual no podemos ver nosotros un milagro de parte de Dios, una respuesta de parte de Dios cuando Dios quiere glorificarse a través de nosotros. Aquí podemos ver que los de Nazaret, que la gente de la tierra de Jesús no recibieron la manifestación de Dios sobre sus vidas. No recibieron la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo por causa de no creer en Él, de su incredulidad. Dios se quería revelar a su pueblo a través de su Hijo y su Hijo decían, pero si este es el Hijo de José. Dios quería manifestar su gloria y su poder a través de su Hijo y ellos decían, este es el Hijo del carpintero. Claro, no recibieron la revelación del Hijo por causa de su razonamiento. La incredulidad tiene que ver con el razonamiento. La incredulidad tiene que ver con el cuestionamiento que nosotros muchas veces tenemos a la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a ser así tan fácil? Cuestionamiento. Yo no creo que vaya a resultar así. Siempre las cosas son más difíciles. Razonamiento, porque nosotros estamos acostumbrados a que las cosas nos cuesten. Estamos acostumbrados, hermanos, a transpirar para alcanzar las cosas cuando Dios quiere hacer algo en nosotros para mostrar su poder, mostrar su gloria, mostrar su amor. Porque aquí no era que Jesús hubiera perdido el poder para hacer milagros. Tampoco Jesús había perdido el deseo de hacer milagro en su tierra. Dice que él a eso fue. Fue a hacer milagro a su tierra, a su gente. O sea, había un deseo en el corazón de Cristo de hacer algo importante, de glorificar al Padre a través de lo que Él quería hacer en ese lugar. Claro, y Dios quiere, escuche, Dios quiere glorificarse a través de nuestra vida, a través de lo que Dios quiere hacer por medio de su palabra en nosotros. Tampoco aquí Jesús había perdido el deseo de hacer milagros en su tierra, no, porque Jesús quería hacerlo. Jesús quería manifestar su poder en ese lugar. Jesús quería manifestar su poder primeramente con su gente y en su tierra. Primeramente ahí Jesús quería hacer algo. Nosotros muchas veces vemos cómo el mundo prospera, cómo a gente afuera le va mejor que a mí, mejor que a usted. ¿Y no ha pensado usted el por qué hay milagros que se detienen? ¿Por qué hay cosas que no suceden en nuestra vida? Y no es porque Dios no quiera hacer algo con nosotros. Dios está interesado en hacer algo primeramente aquí. Primeramente en usted, primeramente en su casa, primeramente en su familia. ¿Y por qué vemos que muchas veces a la gente en el mundo le es más fácil avanzar? ¿Sabe por qué? Por causa de los cuestionamientos que tenemos nosotros a los diseños que Dios usa para bendecir nuestras vidas. Por causa del razonamiento que usamos nosotros al diseño que Dios tiene para poder darnos respuesta en donde parece que no las hay. Aquí Jesús quería hacer algo con su gente y en su tierra.
Por eso cuando sale del desierto lleno de poder, dice, con un poder sin medida, al primer lugar que van es a su casa. Al primer lugar, escúcheme bien, que va es a su tierra. Donde Jesús quería manifestar todo lo que había en él era con su gente, con su casa, con su tierra. ¿No le pasa a usted que cuando a usted le pasa algo bueno, lo primero que quiere hacer es llegar a su casa y poder contarlo a su familia? ¿No le pasa a usted que cuando le pasa algo bueno o compra algo rico y lo primero que quiere hacer es llegar a su casa y compartirlo con los suyos? Jesús quería hacerlo con lo suyo, con la gente, con su gente, con su tierra. Pero dice la Biblia que por causa del razonamiento, del cuestionamiento, por causa de la incredulidad de ellos, Jesús no hizo milagros. O sea, ellos no pudieron recibir algo de parte de Jesús en esa tierra. Porque Jesús quería hacerlo, quería manifestar su poder en ese lugar. Jesús quería manifestar su poder primero con su gente y en su tierra. Pero la incredulidad en ellos no les permitió recibir lo que Jesús quería hacer. Escuche, la incredulidad en ellos no les permitió recibir. Porque la incredulidad en nosotros, hermanos, no nos permite recibir aunque Dios quiera hacer algo en nosotros. No sé si me entendió eso. La incredulidad en nosotros no nos permite recibir aunque Dios quiera hacer algo en nosotros. Porque la incredulidad detiene el milagro. Hermano, la incredulidad detiene el milagro, detiene lo que Dios quiere hacer sobrenaturalmente en nosotros. Y no porque Dios no pueda hacerlo, sino que es, escuchen, lo que nos impide recibir lo que Dios quiere hacer. La incredulidad en ellos no les permitió recibir lo que quería hacer Jesús. La incredulidad en ellos, los razonamientos en ellos y los cuestionamientos en aquellas personas de Nazaret detuvieron los milagros que Jesús quería hacer. Los detuvieron. Jesús quería hacer algo y ellos no querían recibirlo porque la incredulidad no permitía creer en aquello que Jesús quería hacer. Repito, no fue Jesús el que no pudiera hacerlos. No fue que Jesús no tuviera poder, sino que fue el razonamiento, el cuestionamiento y la incredulidad que mostraron, escuche, a ellos, que mostraron, mejor dicho, ellos a las palabras que Jesús les habló. Por eso de usted depende recibir o no recibir cuando viene a la casa de Dios. De usted depende irse con su respuesta o sin ella. ¿Sabe por qué? Porque Dios está interesado en hacer algo nuevo cada día en nosotros. Dios está interesado en hacer lo mejor, escúcheme, con usted y conmigo. Somos sus hijos. ¿Acaso usted no está interesado en hacer lo mejor con sus hijos? Usted puede tener carencia alguna, pero siempre está buscando hacer lo mejor para ellos. Así es Dios con nosotros. Él siempre busca hacer lo mejor con nosotros. De darnos lo mejor a nosotros, a sus hijos. Pero muchas veces no lo recibimos porque cuestionamos el diseño que Dios tiene para hacerlo. Cuestionamos la forma que Dios tiene para hacerlo. Por eso somos incrédulos a lo que Dios nos habla. Porque al llegar Jesús a Nazaret, escuche, se encontró con personas que lo reconocieron, dice la Biblia. Con gente que lo reconoció, con personas que lo admiraron y se maravillaron también, dice la Biblia. Se maravillaban de lo que decían. Lo reconocieron, este es Jesús. Pero a la misma vez cuestionaron lo que Jesús les decía y no le creyeron. Por eso usted puede escuchar una palabra y decir, oh, qué verdad, qué palabra, qué poderosa. Escuche, y no creer en lo que usted lo maravilló. Y no creer en aquello que usted recibió. Porque suele pasar, ¿o no? Escuchamos una palabra, oh, qué buena, pero no hacemos como recibimos. Y es ahí donde, escúcheme, se diluye el milagro, la respuesta, lo que Dios nos entregó. Aquí Jesús, al llegar a Nazaret, se encontró con personas que lo reconocieron. Se encontró con personas que lo admiraban.
pero a la misma vez le cuestionaron y no le creyeron. Claro, se encontró con personas que limitaron su mente y no pudieron creer. Escúcheme bien, no pudieron creer en lo que Jesús quería hacer con ellos y en su tierra. Por eso cuestionaban de si no es este el hijo del carpintero. Porque no pudieron creer que en ese hijo del carpintero, escúcheme bien, se pudiese manifestar el poder de Dios para ellos. Por eso dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Sí, es verdad, era el hijo de José en la tierra. Era el hijo de José. Acuérdense que Cristo nace por intervención del Espíritu Santo. Pero José se casó con María, y como se casó con María, era su hijo. Pero no pudieron creer que en ese carpintero hubiese algo de parte de Dios para traer cambios a los de Nazaret. Y muchas veces pasa lo mismo en nosotros. Qué buena la palabra, pero no creemos que en esa persona que Dios suelta palabra pueda haber algo de Dios para traer cambios a nuestra vida. Por eso muchas veces se le subestima. Porque no creemos que en esa persona, escúchame bien, que en esa persona que conocemos, porque aquí había gente que lo conocía, que conocía a Jesús, que se maravillaban, oh, qué hermosa palabra, se maravillaban, pero lo cuestionaban. El razonamiento de ellos no les permitía poder recibir lo que Dios quería hacer con ellos y en la tierra de ellos. Y muchas veces pasa con nosotros así, hermano. Muchas veces el razonamiento, el pensar en cómo Dios lo va a hacer, el pensar en que suena bonito, pero ¿cómo va a suceder eso? Hermano, no nos permite recibir lo que Dios, por medio de su palabra, quiere hacer. Se encontró allí con personas que limitaron su mente y no pudieron creer que en ese humilde carpintero que ellos conocieron años atrás se manifestase el poder de Dios. Jesús se encontró con ese tipo de personas. Jesús se encontró con personas que no podían recibir. Jesús se encontró con personas que no podían aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso Marcos 6 relata y dice que ellos decían, ¿de dónde saca este hombre esta sabiduría y de dónde hace milagros? ¿Y sabe por qué? Porque el razonamiento no les permitía poder recibir y creer que a través de ese hombre Dios podía manifestar su gloria y su poder en ellos. Y se decían, ¿no es este el hijo de José y María? ¿No es este el carpintero? ¿Y no viven también aquí sus hermanos y sus hermanas? En otras palabras, no lo conocemos nosotros, no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo es. Eso fue lo que dijeron los de Nazaret. La Biblia, hermano, dice que ellos reconocieron a Jesús, que ellos le admiraban también porque hablaba con sabiduría. Claro, porque en él se manifestaba poder. Pero también le empezaron a cuestionar diciendo, ¿de dónde saca esto o de dónde saca aquello? Reconocían que hablaba con sabiduría, reconocía que tenía palabras, escúcheme bien, poderosas, palabras que de alguna forma ministraban, confrontaban, ministraban. Pero decían, ¿de dónde saca eso? ¿De dónde saca esas palabras? ¿De dónde saca él esas cosas que habla? Empezaron a cuestionarle diciendo, ¿de dónde saca esto? ¿De dónde saca aquello? Y dice la historia bíblica aquí en Marcos 6 que pasaron del reconocimiento y la admiración, escuche, a dudar y a escandalizarse de él. Y se escandalizaban, dice. Pasaron del reconocimiento, de la admiración, ahora a escandalizarse. Escúcheme bien, a escandalizarse de él. ¿Y sabe por qué? Porque nunca creyeron, nunca le vieron como el Mesías, nunca le vieron como el Hijo de Dios. Nunca vieron lo de Dios en él. Cuando una persona no ve lo de Dios en otra, hermano, se escandaliza por cualquier cosa. Escuche, porque siempre está cuestionando, razonando, no creyendo a lo que Dios puede hacer en alguien. Por eso la Biblia, cuando habla de Elías, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras.
Pero dice que cuando Elías oraba algo sucedía. Que cuando Elías oró el cielo se cerró. Que cuando volvió a orar el cielo se abrió. Que cuando oró para que fuego descendiera, descendió fuego. Y era un hombre como usted y como yo, que tenía pasiones, problemas, situaciones como la suya y la mía. Ellos siempre lo vieron como el hijo de José y María, lo vieron como el hijo del carpintero, lo vieron como ese humilde hombre de Nazaret. Y por eso los de Nazaret no vieron milagros. Claro, y fue porque limitaron ellos la manifestación de Dios en su mente, en sus razonamientos. Cuando yo limito lo que Dios quiere hacer, escúcheme bien, en mi mente lo hago porque hay un razonamiento que todavía no ha caído. Cuando yo limito lo que Dios puede hacer, el poder de Dios a través de lo que pienso, es porque hay una fortaleza, hay un razonamiento, hay algo que hay que derribar. Porque si no, siempre voy a estar cuestionando como hicieron los de Nazaret. ¿Y cómo va a suceder eso? ¿Cómo va a ser posible que pase eso si él no sabe lo que yo sé? Porque el cuestionamiento y el razonamiento no nos permite recibir lo que la palabra, escúcheme, dice que quiere hacer en nosotros. Y por eso los de Nazaret no vieron milagro. Entonces ahí está la razón del por qué. Hermano, es solo por el razonamiento y el cuestionamiento que hay en nosotros, lo cual no nos permite poder creer. Por eso entra ese espíritu de incredulidad, porque todo lo razonamos. Todo lo llevamos a lo natural. Cuando la Biblia dice que lo espiritual se discierne en lo espiritual. Claro, con lo espiritual se discierne lo espiritual, pero si nosotros llevamos lo espiritual a lo natural, hermanos, porque hay un razonamiento y un cuestionamiento que tiene que primero caer. Y por eso los de Nazaret no vieron milagro, y fue porque limitaron la manifestación de Dios en ellos. Y la limitaron porque no recibieron a Jesús como el Hijo de Dios. Y hermano, y ahí está la respuesta del por qué. Muchas veces hay milagros que no suceden. Bendiciones, respuestas de parte de Dios que se detienen. Es como la palabra del domingo, ¿se acuerda? Hay señales que siguen, pero a los que creen. A los que creen, no a los que razonan o cuestionan, sino a los que creen. Y la limitaron porque no recibieron a Jesús como el Hijo de Dios. Y eso les pasó a los de Nazaret. Porque cuestionaron a Jesús pensando y diciendo, ¿de dónde saca esos milagros? ¿Cómo piensa que va a suceder eso? Eso es cuestionar. Escuche bien. Es como pensar así. ¿Y cómo piensa que a lo mejor va a pasar? Sí, pues. Va a pasar porque, escuche, porque está escrito. Va a pasar porque Dios lo dice. Va a pasar porque aquí dice que Dios tiene el poder y que nada es imposible para Él. Entonces, si lo dice, va a pasar, pues. Va a pasar. Somos nosotros los que tenemos que echar abajo el razonamiento, el cuestionamiento y empezar a creer, porque así se verá o veremos las señales, veremos el milagro, veremos lo que Dios quiere hacer. Por eso Nazaret no vio. No pudo ver lo que Jesús quería hacer, y Jesús iba lleno del poder. Si usted ve unos versos más atrás, él venía del desierto de los 40 días de ayuno, de donde el Espíritu lo llevó para ser tentado por Satanás, dice la Biblia. Por eso la invitación el día de hoy es a que no limitemos a Dios con cuestionamientos y razonamientos humanos como ya lo hizo la gente de Nazaret. No lo hagamos, no limitemos a Dios. Oigamos la palabra de Dios con fe. Porque si no va acompañada de fe, lo que usted está oyendo de parte de Dios, hermano, no le va a ser de provecho. Vamos a pasar años en el mismo lugar, años en la iglesia, años escuchando palabras, pero sin creer no habrán resultados en nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, si queremos ver la manifestación de Dios en nuestra vida, si queremos ver milagros en nuestra vida, si queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida y en nuestra casa, entonces no limitemos nuestra mente cuestionando a Dios y su palabra. Porque cada vez que usted cuestiona a Dios, está limitando su mente. En vez de expandir su mente y llevarla más allá, llevarla a visionar por medio de lo que Dios le habla, hermano, la limita.
En vez de llevar su mente, escúcheme, a visionar, le coloca una muralla. Por eso muchas veces no vemos salida, no vemos respuesta, solo vemos un muro y no hay nada que hacer. Pero es diferente a cuando tú no cuestionas, cuando tú no razonas y empiezas a creer. Porque cuando empiezas a creer, Dios empieza a hacerte visionar, a ver los sueños que Él ha puesto en tu corazón. Claro, cuando usted empieza a visionar, Dios empieza a hacerle ver los sueños que ha puesto en su corazón, los deseos. Por eso una persona cuando empieza a creer no se detiene. Una persona cuando empieza a creer avanza, y muchas veces el hombre natural no entiende y dice, pero ¿cómo aguantas tanto tú? ¿Y sabe por qué aguanta? Porque él puede estar viviendo lo mismo, pero usted está visionando una salida, está viendo, tiene una esperanza, tiene la confianza de que algo va a cambiar. Algo dentro suyo le dice que algo puede pasar. No limitemos nuestra mente cuestionando a Dios en cómo lo va a hacer o en cómo se va a manifestar, sino que creamos lo que Dios nos habla. Creamos, porque cuando usted cree, es ahí que empiezan a haber señales sobre usted. Es ahí que milagros y respuestas empiezan a alcanzarle. Porque cuántas veces Dios quiere obrar en sanidad para nuestro cuerpo, pero empezamos a darle lugar a los razonamientos humanos. Cuidado con eso, que si sales te pasa esto, si haces esto otro te pasa esto. Hermano, al final nos limitamos. Empiezan razonamientos humanos y los cuestionamientos, y empezamos a mirar diagnósticos médicos y decimos, ¿cómo va a ser así? Mire lo que me dijeron los médicos. Nos limitamos. ¿Sabe por qué? Porque llevamos todo al razonamiento. Es que mire, pues pastor, si aquí están mis exámenes. Todo al razonamiento. Cuando dice la Biblia que el justo por su fe vivirá. Ahora están los exámenes, sí, pero oremos por ellos y creamos a lo que Dios nos dice en su palabra, a lo que usted y yo también oramos. Y se va a dar cuenta que algo va a empezar a cambiar, algo va a empezar a pasar. A lo mejor la enfermedad no se va, pero ya la enfermedad a usted no lo detiene. Ya la enfermedad a usted no le roba los sueños. Ya la enfermedad a usted no lo deja en casa o no lo deja de hacer la voluntad de Dios. Cuando muchas veces Dios quiere abrir su bendición en nuestra vida. Eso quería hacer Jesús en Nazaret, soltar su bendición. Iba lleno con el poder sin medida. Iba dispuesto a hacer milagros allí en su tierra. Iba con la intención de hacer milagros allí en su tierra, porque cuando la palabra de Dios viene a ti, viene con intención. La palabra no viene por venir, viene porque Dios está hablando, y cuando Dios habla, algo empieza a ocurrir, algo empieza a cambiar, pero para el que cree. Por eso Dios quiere abrir su bendición en nuestra vida, en nuestra casa. Pero muchas veces estamos como los de Nazaret. Los cuestionamientos no nos dejan. ¿Y cómo será eso? Los cuestionamientos, los razonamientos no nos dejan. Claro, hoy día a lo mejor no tuvimos el día que esperamos. Y el razonamiento, ¿sabe lo que hace? Nos hace pensar que mañana será igual o peor. Cuando Dios hoy día nos dice, yo quiero bendecir tu casa, quiero hacer algo en tu vida. Hoy día vengo con esta palabra porque quiero cambiar, quiero hacer algo diferente a lo que estás pasando, a lo que estás viviendo, a lo que estás enfrentando. Claro, Dios viene con su palabra a decir, quiero hacer un milagro en ti. Y nosotros pensamos, ¿cómo será eso? En vez de creer, escúcheme bien, y hacer como hicieron los discípulos, alabar, adorar y exaltar el nombre de Dios mientras estamos en su casa, mientras estamos en su presencia. Por eso los cuestionamientos no nos dejan, porque empezamos a decir, pero mire la situación en la que estoy.
Mire lo que estoy pasando. Y empezamos, hermano, con razonamiento y cuestionamiento como los de Nazaret. Y al final Jesús quiere hacer algo, Dios quiere hacer algo, Dios tiene palabra, Dios nos habla, pero cuestionamos los diseños que Dios tiene para hacer. Cuestionamos la forma, el diseño, el modelo. Siendo la principal causa del por qué se detiene el milagro. El razonamiento y el cuestionamiento. Porque es eso, esas dos cosas son los que los llevan a la incredulidad. Escúcheme bien, porque su razonamiento no lo va a llevar más allá de lo que usted conoce. Y lo mismo pasa con su fe. Su fe no va a ir más allá de lo que usted crea. Así como su razonamiento no lo lleva más allá de lo que usted conoce y sabe. Por eso el razonamiento sale al frente cuando viene algo extraño que su mente no entiende. Y el razonamiento dice, no, ¿cómo puede ser eso? Y empieza a buscar y no pilla. Dice, no, eso no puede ser al final. Porque no pilla, no entiende. Y viene el cuestionamiento. Con la fe pasa lo mismo. Escúcheme bien, su fe lo va a llevar hasta donde usted conozca. Por eso la importancia de conocer a Dios por medio de su palabra. Conocer la palabra de Dios, los planes de Dios. Escúcheme bien, todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Porque si usted conoce eso, cuando Dios suelte su palabra, dice, oh, gracias Señor, porque eso viene de ti, yo sé que es tuyo, eso va a suceder, está escrito. Pero si no conocemos es como, ¿listo? Algo más que vino, pero mi fe no me llevó a alcanzar lo que Dios me dio, porque no conocía lo que Dios decía. Siendo la principal causa del por qué se detiene el milagro. Y es porque muchas veces justificamos esos razonamientos diciendo que somos realistas, ¿no? O que los demás no ven lo que nosotros estamos pasando. ¿Cuántas veces justificamos el razonamiento? Y no hay que ser realista, pues. ¿No le ha pasado? ¿No le han dicho a usted? Sí, está bien, pero mira, hay que ser realista. ¿Me entiende? Y esa palabra realista está por sobre el creer, el tener fe. ¿Me entiende? Porque es parte del razonamiento. Y como está nuestro razonamiento, empieza después el cuestionamiento. No, pues en realidad, aunque uno quiera, no puede. Cuando Dios nos va a preguntar si usted quiere, Dios va a hacer algo en nosotros. Dios va a hacer algo en nosotros. Dios dice en la Biblia que Él conoce tu necesidad. Él conoce la mía. Cuando llega, acuérdese, a la fuente de Betesda, le dice, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque conocía la necesidad del paralítico. No le preguntaba si él podía. Le decía, hey, ¿quieres recibir lo que vengo a hacer? Porque así viene la palabra a nosotros, viene con un propósito. Escúcheme bien, viene con un propósito. Por eso es que es importante la expectativa con la cual usted llega a recibir de Dios, porque si no se va igual como llegó. Y se va igual, ¿sabe por qué? Porque pasa lo que le pasó a los antiguos. No acompañamos el oír la palabra con esa fe que necesita esa palabra para que se materialice en nosotros. Siendo esos razonamientos y cuestionamientos humanos lo que no nos dejan recibir la bendición de Dios, así como le pasó a los de Nazaret. Porque fue por eso que Jesús no hizo milagro en aquel lugar. Claro, por eso no limitemos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. No lo hagamos, no limitemos aquello. Hebreos 11:6 dice que todo aquel que se acerca a Dios, ¿cómo tiene que hacerlo? Dice que todo aquel el que se acerca a Dios es necesario que le crea. Claro, cuando usted se acerca a Dios, usted no viene a un culto más, usted no viene, escúcheme bien, un día más a una reunión. Hoy tenemos una reunión más. No tenemos una reunión más, tenemos una oportunidad. Escúcheme bien, tenemos una oportunidad. ¿Por qué tenemos una oportunidad? Porque Dios puede hacer algo nuevo y Dios quiere hacer algo nuevo nuevamente en este día. Cada mañana Él nos da oportunidades para hacer algo nuevo en nosotros. Cada mañana renueva su misericordia porque así es Dios para con nosotros. Siempre quiere hacer lo mejor, entregar lo mejor y darnos lo mejor a nosotros. Por eso cuando usted cree que es un día más nomás. Como ayer, como antes de ayer. Un día más, pero diferente cuando la expectativa, escúchame bien. Cuando la expectativa está en ti, ¿sabes por qué? Porque tú sabes que cada día es una oportunidad para nuestras vidas. Por eso dice Hebreos 11:6, que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que le crea. Claro, que crea que Él existe, que crea que Él recompensa y bendice a aquellos que se acercan de esa manera, que se acercan así.
Pero lo primero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que está ahí para recompensarlo y bendecirlo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces usted tiene que venir, escúcheme bien, con aquello que dice Hebreo, con una necesidad de recibir de Dios, porque usted cree que Dios le va a dar, que Dios le va a entregar, que Dios va a hacer algo con usted. Que el que se acerca a Dios crea que le hay, escúcheme bien, y no solo crea que le hay, sino que es el galardonador de los que le buscan. Por eso la pregunta es, ¿cómo nos estamos acercando a Dios? Usted tiene que preguntarse eso, cuando antes de salir de casa, ¿cómo voy? ¿Con qué expectativa? ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Porque así como usted, escúcheme bien, así como usted entienda o sepa que se va a acercar a Dios, así será como usted llegará a este lugar. ¿Lo estamos haciendo creyendo realmente? ¿O lo estamos haciendo razonando y cuestionando lo que Dios puede hacer? Porque así como la fe en Jesús mueve la mano de Dios en favor nuestro, la incredulidad, mi hermano, la frena. Escúcheme bien, así como la fe mueve la mano de Dios a través de Jesús en favor nuestro, la incredulidad la frena. La incredulidad nos impide ver los milagros y la manifestación de Dios en nuestras vidas, como pasó en Nazaret. Porque así como Jesús se maravilló al ver la fe de Jairo, al ver la fe del centurión romano, al ver la fe de la mujer cananea, y obró en ellos diciéndoles que así como ellos creyeron le fuera eso, desatándose en esos momentos un milagro en ellos por su fe. La incredulidad de Nazaret también asombró a Jesús de la misma manera. Así como la fe de esta gente asombró a Jesús para desatar un milagro en ellos en el momento que creyeron. Porque acuérdense que Jesús le dijo, así como creíste que te sea hecho. Así también asombró la incredulidad de la gente de Nazaret a Jesús. Así también asombró a Jesús la incredulidad que había en su pueblo, en su tierra. Por eso no permitamos que la bendición de Dios se pierda. Hermano, no permitamos que la bendición de Dios se pierda. La palabra de Dios es una bendición para usted, porque por la palabra son hechas todas las cosas. Por eso cuando usted escucha palabra, escuche, y usted la cree, la recibe y la cree y la empieza a practicar, a poner en práctica en su vida, hermano, hay una promesa, hay una respuesta de parte de Dios allí en su vida. Nosotros muchas veces caminamos con muchas respuestas de Dios, pero no buscamos nosotros a través de esa respuesta manifestar lo que Dios nos dice, manifestar lo que Dios nos habla, manifestar lo que Dios nos entrega. ¿Sabe por qué? Porque razonamos con la respuesta, con la palabra, razonamos, cuestionamos y al final en vez de creer nos ponemos incrédulos. Porque ponemos todos los peros, ponemos todas las dificultades que puedan haber para que eso se pueda cumplir. Pensamos en todo eso cuando es más fácil pensar en una sola cosa, en que Dios sí puede hacerlo. Por eso andamos cansados, agotados, angustiados, desesperados, porque pensamos en todas las cosas, en todos los pros y los contras para que lo que Dios nos dice pueda hacerse realidad. Cuando debiéramos nosotros pensar en que Dios sí puede hacerlo. Cuando debiéramos nosotros pensar en que Dios tiene el poder para hacerlo y en que Dios desea hacerlo, anhela hacerlo. Por eso lo primero que Cristo quiso hacer fue, escúcheme bien, en su tierra y con su gente. Por eso no permitamos que la bendición de Dios se pierda. No dejemos de recibir un milagro de parte de Dios por la incredulidad y el razonamiento que muchas veces hay en nosotros a la palabra. No dejemos de recibir un milagro de parte de Dios por incredulidad, por cuestionar o por razonar con nuestra mente humana en el cómo Dios lo hará. No perdamos la oportunidad, escúcheme bien, de recibir lo que Dios quiere hacer con nosotros, sino que simplemente creamos que Dios tiene el poder para hacer un milagro en nuestras vidas. Creamos que Dios tiene el poder para hacer un milagro en lo que necesitamos. Claro, simplemente creamos que Él tiene el poder para sanar, que Dios tiene el poder para proveer, para restaurar, para liberar, para perdonar, para levantar y para restituir todo lo perdido.
Creamos que Dios tiene ese poder. A Job le restituyó todo lo que perdió. A Abraham le cumplió la promesa que le dio 25 años atrás, escuche, y le cumplió lo que le dijo, lo haría padre de mucha gente. A Jacob le cumplió la promesa, no solo Lea, no solo Raquel, no solo lo bendijo, sino que también, escúcheme bien, lo hizo volver en paz a su tierra, a su casa, con su gente. A José no solo le cumplió el sueño, sino que, escúcheme bien, a través del sueño, a través de colocarlo en el segundo lugar después de Faraón, a través de él cumplió un propósito para todo su pueblo. Entonces Dios cumple lo que dice. Lo que Dios nos habla, hermanos, se quiere cumplir, que trae una respuesta a nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros no hemos sabido encontrarle lo que Dios nos habla. Creamos que Dios tiene el poder para transformar lo que está perdido. ¿Usted cree que Dios tiene el poder para transformar lo que está perdido? Mira al de al lado y dígale, yo te veo y lo creo, dígale. Claro, si estábamos perdidos nosotros, dice la Biblia, en delitos y pecados muertos, dice. Y Dios tuvo el poder para transformarnos, entonces usted y yo no somos mejor que los demás. Pero no limitemos nuestra mente como la gente de Nazaret. Claro, no limitemos lo que quiera hacer el Señor en nuestra vida. No lo limitemos con razonamiento y cuestionamiento. ¿Por qué? Porque eso fue lo que detuvo a Jesús para no hacer milagro en su tierra, para no hacer milagro en Nazaret. Fue el cuestionamiento, el razonamiento, de decir, no, yo creo que este nació chicharra, muere cantando. No, este ya no va, no. O el problema, esa enfermedad ya no va a cambiar. Hermano, puede cambiar. Pero no cambia hasta que tú y yo, escúchame bien, dejamos de cuestionar y de razonar lo que Dios quiere hacer. Porque cuando usted deja de razonar y cuestionar, usted le está dándole lugar a Dios para que Él intervenga. Mientras seguimos, escuche, razonando y cuestionando, somos nosotros los que resistimos. Escuche, nos resistimos al milagro, a la respuesta que Dios trae para nuestras vidas. Somos nosotros. Porque son los razonamientos y los cuestionamientos los que detienen los milagros en nuestras vidas. Por ejemplo, el no alinear las ruedas, por darle un ejemplo de un vehículo, no solo aumentan el desgaste de los neumáticos, ¿cierto que sí cuando uno no alinea? Sino que también afecta partes mecánicas de la dirección a causa de la vibración que produce el desalineamiento. Y puede llegar, escúcheme bien, y puede llegar a desajustar otras partes importantes también del vehículo. ¿Cierto que sí? Y si esto sucede en un vehículo, imagínese lo que puede suceder en una vida no alineada a los propósitos, a los sueños y a lo más importante, alineada a la palabra de Dios. ¿Quién es el que pone esos sueños en nosotros? El no alinear nuestra vida puede dañar no solamente un área, sino que todas las demás. Así como ocurre con los neumáticos, con las ruedas de un vehículo cuando no se alinean, que pueden dañar parte importante de la dirección y parte importante también del vehículo, así también ocurre con nosotros. Cuando nosotros no nos alineamos a lo que Dios nos habla, hermano, nosotros no lo hacemos porque razonamos. Cuando usted no alinea, es porque su razonamiento, usted le dice, no, si, así nomás, si aguantan otro poco. Escúcheme bien, ¿y sabe lo que pasa con el desalineamiento? Usted se da cuenta, mira el vehículo por fuera, está todo bien. Mira las ruedas por fuera, están parejitas, están bonitas, pero de repente usted se detuvo y empezó a mirar por dentro la rueda y se da cuenta que por dentro está lisita. ¿No le ha pasado? Los que manejan. Se da cuenta que por dentro está lisito y por fuera el neumático está intacto, pero una banda se desgastó. Escúcheme bien, y no solo se desgastó el neumático, se perdió el neumático, sino que también se dañó la dirección. Y si anduvimos mucho tiempo así, no solo dañamos la dirección, sino que dañamos parte importante también del auto. Así pasa con nuestra vida cuando nosotros razonamos. Cuando no le damos lugar, escúchame bien, a lo que tenemos que darle lugar, hermano, andamos desalineados al propósito y a lo que Dios quiere con nosotros. Y al andar desalineados al propósito y a lo que Dios quiere con nosotros, empezamos a dañar otras áreas de nuestras vidas. Escúchame bien, empezamos a dañar otras áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Por la incredulidad, por el razonamiento, escúchame bien, el cuestionamiento. No, démosle nomás si no pasa nada. Démosle otro poco, alineamos y de repente nos damos cuenta que hay problemas. Escúcheme, en el vehículo
que al final podíamos haberlo solucionado, haberle puesto un parele a su tiempo y dejamos que eso avanzara y al final trajo un daño mayor. Así pasa con nosotros también en nuestra vida. Cuando nosotros razonamos, todo lo razonamos, todo lo cuestionamos, en vez de creer a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos habla. Escúchame, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Al final nos damos cuenta cuando, no solamente cuando esa área se daña, sino que cuando hay muchas áreas más en nuestra vida que han sido dañadas. Por eso Jesús, cuando va a Nazaret, ¿qué es lo que hace? Va con toda la intención de hacer algo bueno, algo grande, poderoso, maravilloso en su gente, en su tierra. ¿Y cómo va Jesús hablándole? Y ellos dicen, oh, se maravillaban con lo que hablaban, pero no ponían en práctica lo que oían. No ponían en práctica lo que oían. Y él, escúcheme, no lo ponían en práctica porque razonaban, porque cuestionaban. ¿Sí? Y al final, al cuestionar, al razonar, empezaron a cuestionar, decir, no, pues si este no es el hijo de José. Es como decir, y el pastor de esto ya no nos habló antes. Ay, ¿qué le ha dado el pastor que ha predicado como 3 veces más o menos de los milagros? Porque hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Escúcheme bien, hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. No nos quiere ver sentados toda una vida en una silla sufriendo, creyendo en un Dios que parece que no tiene poder, creyendo en un Dios que no tiene como consideración de mí. Por eso nosotros muchas veces nos quejamos porque, escuchen, nos quejamos porque razonamos lo que Dios quiere hacer cuando Dios quiere hacer algo, pero está esperando que soltemos el razonamiento y el cuestionamiento. Dios quiere hacer algo, claro que quiere hacer algo. Dios quiere obrar en nuestra vida, claro que quiere obrar en nuestra vida. Dios quiere bendecir nuestra tierra, claro que Dios quiere bendecir nuestra tierra. Pero la pregunta es otra. ¿Estamos dispuestos a creer? Porque si no estamos dispuestos a creer, vamos a seguir razonando lo que Dios quiere hacer y la respuesta se va a seguir demorando. Y si esto le sucede a un vehículo, imaginemos lo que puede suceder en una vida no alineada a los propósitos, en una vida no alineada con los propósitos, los sueños y lo más importante, con la palabra de Dios. ¿Quién es el que pone esos sueños en cada uno de nosotros? Pues al igual que el vehículo, la dirección de nuestra vida se puede afectar y después los desajustes en muchas áreas de nuestra vida también se van a empezar a ver. Porque eso es lo que hace el razonamiento y el cuestionamiento. Nos llevan a desalinearnos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es por eso que después de todo eso no vemos respuestas en la parte física, en la parte emocional o en la parte espiritual. Y es porque el razonamiento y los cuestionamientos nos ganan. Ellos no vieron respuesta en Nazaret, en lo físico, ni en lo emocional, ni en lo espiritual. Porque su razonamiento, escúcheme, el razonamiento de ellos, el cuestionamiento de ellos les ganó. La incredulidad fue más fuerte que lo que Dios quería hacer. Por eso es muy importante alinearnos con Dios. Es importante alinearnos con su palabra y con el propósito y el sueño que Él ha puesto en nuestro corazón. Es importante alinearse. En usted hay sueño. Un sueño es algo que está en tu corazón que tú quieres alcanzar. Y eso está en tu corazón, es como un deseo que hay en su corazón. ¿Y eso sabe por qué está ahí? ¿Sabe por qué ese deseo está en su corazón? Porque Dios lo puso ahí. Escuche, un deseo de alcanzar conforme a lo que está escrito, conforme a lo que Dios quiere hacer. Y uno dice de repente, ¿por qué me cuesta tanto? Es porque hay algo que tenemos que derribar nosotros que nos impide poder avanzar. Y eso es el cómo pensamos. Por eso cuando Jesús viene, lo primero que dice arrepentidos y convertidos. ¿Sabe lo primero que dice? Que cambiemos nuestra manera de pensar. Y dijo después, y creer en el Evangelio, y creer en esta verdad, creer en esto importante. Pero para creer en lo importante, para creer en el Evangelio, para creer en el poder de Dios, necesitamos sacar los cuestionamientos. Necesitamos quitar esos razonamientos. Póngase en pie, por favor. Por eso es muy importante, le decía yo, alinearnos con Dios, con su palabra y el propósito y el sueño que Él ha puesto en nuestro corazón. Es importante alinear nuestros pensamientos y nuestras acciones a todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y con cada uno de nosotros. Es importante alinearnos. El domingo hablábamos de algo importante, del por qué hay cosas que nos suceden y de las características, escúcheme bien, de los que creen y tienen fe. Pero mientras no nos alineemos a lo que Dios nos habla, hermano,
cosas no van a suceder. Por eso es importante alinearse, porque cuando yo creo, escúchame bien, hay evidencias, hay señales. ¿Sí? Cuando usted cree, cuando usted anhela, cuando usted ama, hay evidencia, ¿no? ¿Hay alguien que ame? Tiene que haber evidencias de eso, de que usted ama, ¿o no? Tienen que haber evidencias, porque si no las hay, solo hay palabras, pero no algo que, no lo que se habla. ¿Sí? Y Jesús dijo que estas señales van a seguir a los que creen. O sea, hablo de evidencia, hablo de milagros, hablo de señales. Hollarán serpientes, pondrán manos sobre los enfermos. Yo hablo de señales. Amén. Y esas son las que usted y yo necesitamos poder buscar y manifestar en nuestras vidas. Amén. Porque eso a usted cada día le va a ir dando crecimiento y lo va a ir empoderando por medio del Espíritu Santo. Usted se va a ir empoderando para ir alcanzando y haciendo cosas mayores. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos hablas cada día y nos enseñas, Señor. Nos hablas y nos enseñas cada día, Padre, a cómo nosotros podemos cada día buscar, a cómo cada día, Señor, podemos alcanzar lo que tú has diseñado para nuestras vidas. Padre, y nos hablas en esta noche, Señor. Nos hablas, Señor,